Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Gregorio Mendoza y pertenezco al grupo número 91 de métodos numéricos. En este video voy a explicar el ejercicio B del punto 1 de la guía relacionado con el tema diferenciación numérica. La función trigonométrica que tengo es f de x igual a coseno de x, donde nos piden determinar un valor aproximado de la primera y segunda derivada empleando los esquemas de diferenciación numérica hacia adelante, hacia atrás y centrado, en el punto x igual a 27 grados, con un tamaño de paso h de 0.5, 0.05, 0.01. También nos pide generar una tabla comparativa con los resultados obtenidos de cada uno de estos métodos y un análisis que será el que estoy explicando aquí en este video. Como primer paso, lo primero que estoy haciendo es importar las librerías que se necesitan para graficar la tabla y hacer el llamado a funciones matemáticas. Entonces, para eso necesitamos la librería Tabulate y NumPy, que nos provee funciones que nos facilitarán algunos cálculos matemáticos. Como segundo paso estoy definiendo la función. En este caso la función que tengo es coseno de x. Para ello utilizo el alias de NumPy, punto coseno de x. Lo segundo es convertir el valor de x a radianes. Entonces, como tenemos estos datos en grados, lo que hacemos es una multiplicación por pi y lo dividimos entre 180. Luego calculamos la primera derivada real de la función, que es menos seno de x, y la segunda derivada real de la función, que es menos coseno de x. Estos serán mis datos iniciales para empezar a realizar los cálculos. Ahora, como segundo paso, estoy definiendo las funciones para el cálculo de las diferencias finitas de primera y segunda derivada. Aquí lo que estoy haciendo es definir esta función que es para la primera derivada. Entonces, función primera derivada, más o menos así, en la cual recibo x0 y h y un tipo de esquema. Entonces, este tipo de esquema lo utilizaré para calcular el resultado si es, por ejemplo, la primera derivada hacia adelante, la primera derivada centrada, la primera derivada hacia atrás. Entonces, mediante estas condicionales, yo hago el cálculo correspondiente. Esto para minimizar el código. Y bueno, si me proporcionan un valor que no es correcto, pues acá imprimo un mensaje. Finalmente devuelvo el resultado obtenido. Lo mismo hago con el esquema para calcular la segunda derivada. Entonces lo mismo, en una sola función fs, paso como parámetro los tres valores x0, h y tipo de esquema. Entonces con el tipo de esquema lo mismo acá, calculo la segunda derivada hacia adelante, la segunda derivada centrada, la segunda derivada hacia atrás. Entonces 1 es para hacia adelante, 2 para la centrada y 3 para hacia atrás, lo mismo que en la anterior función por la primera derivada. Entonces ese será el parámetro que me permitirá hacer el cálculo. Como tercer paso, defino la función que me va a calcular el error relativo porcentual. Entonces lo mismo, acá esta función recibe un valor de x, el valor de h, un tipo, y este tipo me define, recordemos el esquema definido como parámetro en la función anterior, y el orden de la derivada. Entonces, el error relativo porcentual me lo va a calcular teniendo en cuenta estos datos. Entonces, si el orden es 2, pues me calculará el error relativo porcentual para los esquemas de segunda derivada o para primera. Ahora ejecutamos esto. Notamos que no tenemos ningún inconveniente. Y lo primero que vamos a hacer es empezar a imprimir la tabla de los resultados. Entonces, aquí yo tengo las diferencias finitas de la primera derivada. Entonces, despleguemos aquí. Y aquí
tengo unos subítems que es cada una de las tablas. Entonces, la tabla para la primera derivada hacia adelante, entonces, este es el código. Aquí yo defino el parámetro tipo y el orden de la derivada. Entonces, como es la primera, entonces es la derivada de primer orden, digamos, decirlo de esa manera, y el tipo es hacia adelante. Entonces, tipo 1 y orden de la derivada 1. Entonces, aquí en este vector se calculan y se almacenan cada uno de los resultados teniendo en cuenta el tamaño de paso, la derivada aproximada y el error relativo porcentual calculado en cada uno de ellos. Y acá utilizamos la librería Tabulate para imprimir esta tablita que se ve aquí como ejemplo. Pero ahora vamos a ejecutar para verificar que se encuentre funcionando. Entonces podemos observar que para un tamaño de paso de 0.5 en la primera derivada hacia adelante nos da una derivada aproximada de 0.069919 y un error relativo porcentual. Entonces, teniendo estos datos, podemos observar que el valor que mejor se aproxima es con un tamaño de paso de 0.1, ya que el error relativo porcentual es mucho menor. Ahora vamos a ver el segundo ítem, que es la primera derivada hacia atrás. Entonces, el tipo es 3, entonces y el orden sigue siendo 1. Entonces, él viene con este parámetro, hace el cálculo acá como lo habíamos definido. Aquí nos devuelve este resultado. Y bueno, lo mismo, se calcula el error relativo porcentual y se define en la tabla el tamaño de paso. Ejecutamos para este caso. Ahora notamos que sigue siendo el tamaño de paso 0.01 con un error relativo porcentual cercano a 0. Entonces quiere decir que este serían los parámetros y las condiciones que más se aproximan al valor. Ahora verifiquemos en la tercera tabla. Esta es la tabla para primera derivada centrada. Entonces, si recuerdan, el tipo 2 es para el esquema de derivada centrada y esta sigue siendo la derivada de orden 1. Aquí definimos lo mismo, un vector que almacena una matriz que almacenará los resultados obtenidos evaluados en la función y el error relativo porcentual. Ahora ejecutamos y acá nos salen los valores calculados para cada uno de los valores de h y de la misma manera podemos observar que el valor que mejor se aproxima es con un tamaño de paso de 0.01. O sea, lo que notamos es que entre menor tamaño tenga el tamaño de paso, mejor será la aproximación. Ahora, como siguiente paso, procedemos a calcular las diferencias finitas de la segunda derivada. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que ya la variable de orden db, esta variable cambia a 2. Y bueno, acá como está en la función, pues le pasamos el tipo como parámetro. Entonces lo mismo, tenemos el vector, la matriz, perdón, le pasamos los valores de h. Aquí le pasamos estos datos a la función y bueno, él acá nos tabula la información de una forma organizada como podemos observar. Ejecutamos y acá de la misma manera vemos que entre menor tamaño tenga el h, el valor es mucho más aproximado. Y lo mismo ocurre de aquí hacia adelante con las demás tablas. Entonces aquí podemos observar, seguimos con derivada de orden 2, tipo 3, que es para derivada hacia atrás. Lo ejecutamos, nos muestra los resultados. Y lo mismo acá
para la segunda derivada centrada. Entonces, como es de tipo 2, de orden 2, pasamos los parámetros e imprimimos los resultados. Con esto doy por terminada la explicación de este ejercicio y muchas gracias por la atención.